Bienvenido a un recorrido por uno de los casos más inquietantes en la historia de Georgia. Antes de empezar, deja en los comentarios desde dónde estás viendo y la hora exacta en que estás escuchando esta narración. Queremos saber qué lugares y qué horas del día o de la noche abarcan estas historias documentadas. En el otoño de 1839, algo extraño perturbó la rutina del barrio histórico de Savannah. Un hombre bien vestido fue avistado tambaleándose por Abercorn Street al amanecer con marcas extrañas en sus muñecas como quemaduras de cuerda. Según los archivos municipales de Savannah, el hombre se identificó como Thomas Wright, un comerciante de Charleston, pero se negó a decir cómo se había herido. Lo extraño de este caso fue que Wright desapareció al día siguiente, dejando su equipaje en el Planters Inn, incluyendo algunas cartas dirigidas a una Madame A. El posadero observó que Wright había estado en Savannah casi 3 semanas y no lo habían visto por la noche. Cuando los agentes del orden de la ciudad fueron a las direcciones que Wright había anotado en sus papeles, se encontraron con personas que decían no conocerlo. El informe del agente de la policía, fechado el 12 de octubre, cerró el caso con un simple asunto sin resolver por falta de pruebas y partida de la denunciante. Esto podría haber sido otra nota al pie de página en la historia de Savannah, de no ser por lo que se encontraría casi un siglo después en el sótano de la mansión Harwood. La propiedad de Harwood se encontraba a unas 4 millas fuera de los límites de la ciudad de Savannah, en lo que hoy es la Highway 17. Construida en 1823 por el mercader de algodón Franklin Harwood, la mansión era pequeña para los estándares de las plantaciones, pero lo que la diferenciaba era lo bien que se mantenía y lo respetable que era su dueña. Tras la muerte de Franklin en 1835, Elizabeth Caldwell Harwood, quien había llegado a Savannah desde Richmond, Virginia en 1819, hija de un juez respetado, su matrimonio con Franklin Harwood fue anunciado en las páginas sociales del Savannah Republican como una unión de naturalezas compatibles y mutuo beneficio. En todos los aspectos, Elizabeth era la perfecta dama sureña, educada, caritativa, dedicada a preservar la memoria de su difunto esposo. Los registros del condado indican que tras la muerte de su esposo, Elizabeth continuó administrando la propiedad con gran habilidad. Informes de producción presentados a corredores de algodón entre 1836 y 1841 revelan rendimientos estables a pesar de una caída regional. Lo que observaron vecinos y compañeros de negocios, según diarios y cartas archivadas en la Georgia Historical Society, fue la calma de Elizabeth. Reverendo James Whittaker de St. John's Episcopal Church noted in his diary, Mrs. Harwood carries her widowhood with the grace of alguien que ha estado practicando la soledad toda su vida. La visitan poco y sale solo por sociedad. El comentario del reverendo, aunque halagador, más tarde adquiriría un tono inquietante. El de Elizabeth era un día como cualquier otro. 2 veces al mes iba a Savannah a la iglesia, a comprar y, en ocasiones, a almorzar con un pequeño grupo de amigos, en su mayoría matrimonios mayores o viudas como ella. Según los libros de ama de casa que se guardan en los archivos de la Universidad de Georgia, estos viajes coincidieron con las visitas de su capataz a los factores de algodón. Elizabeth solía pasar la noche en su pequeña casa de Oglethorpe Square antes de regresar a la plantación. Lo que nadie sabía era que Elizabeth tenía una cuenta separada con los agentes de envío Johnson & Sons, haciendo envíos privados desde Charleston, Nueva Orleans, incluso Europa. Los manifiestos, encontrados en una renovación del edificio Johnson en 1947, catalogaron hardware especializado, suministros médicos y compras para una biblioteca privada, nada fuera de lo común para una mujer adinerada. Excepto por la regularidad de tales envíos y la insistencia de Elizabeth anotada en los márgenes por el empleado de envíos en que las entregas se hicieran directamente en su propiedad y no en su casa de la ciudad. El verano de 1839 trajo un pequeño cambio en la rutina de Elizabeth. Según los registros de la iglesia, comenzó a viajar con más frecuencia a Savannah. En ocasiones se quedaba 3 o 4 días. Los libros de la plantación revelan que en estos años ella dejó el negocio en manos de su capataz, Walter Mills, un hombre que los registros del condado califican de capaz pero mediocre. Elizabeth también recibía hombres en su casa de pueblo,
Según su personal doméstico, hombres de negocios que venían a hablar de inversiones o propiedades. Un nombre que se repite en el diario no oficial de la ama de casa es Thomas Wright. La sirvienta, Mary Campbell, observó que Wright visitó a Elizabeth 4 veces en julio de 1839. Las notas de Campbell, escritas en los márgenes de un inventario de cocina, dicen: Mistress se entretuvo con el señor Wright hasta muy tarde. Sirvió el té a las 11. El caballero se fue pasada la medianoche. Parecía enfermo. Esta entrada corresponde al mismo Thomas Wright, que más tarde sería encontrado con heridas inexplicables en Abercorn Street. El pañero Harold Green, cuya tienda se encontraba frente a la casa de Elizabeth, le decía en una carta a su esposa que estaba de visita donde sus parientes en Augusta Lasra. Harwood ha estado recibiendo caballeros en horas que serían consideradas sospechosas en círculos menos indulgentes. La carta de Green, del 17 de agosto de 1839, continuó: Ayer llegó un carruaje bien entrada la noche, y un hombre, creo que ese corredor de algodón de Mississippi, Daniels o Davidson, entró en su casa. Las cortinas permanecieron cerradas hasta la mañana, cuando el mismo carruaje regresó. Las notas de Green, aunque con el tono crítico de la época, crearon un patrón que más tarde sería crucial para los investigadores. El otoño de 1839 fue testigo de un número inusitado de denuncias de personas desaparecidas en Savannah y los condados vecinos. Según los registros policiales incompletos que sobrevivieron al incendio del Palacio de Justicia de 1856, al menos 3 hombres de negocios desaparecieron entre septiembre y diciembre. Además de Thomas Wright, estaba Jonathan Daniels, un corredor de algodón de Natchez, probablemente el mismo que vio Harold Green, y Frederick Parsons, un viudo de Augusta que había ido a Savannah para liquidar la herencia de su difunto hermano. En ambos casos, los hombres habían estado en Savannah durante semanas antes de desaparecer. No tenían enemigos conocidos y dejaron pertenencias en sus habitaciones. Los agentes del orden, saturados de casos criminales más urgentes en la ciudad portuaria, archivaron estos expedientes tras investigaciones superficiales que no arrojaron resultados. Lo que relacionó estas desapariciones con Elizabeth Harwood no se revelaría hasta 1963, cuando la antigua propiedad de Harwood, abandonada hace mucho tiempo y programada para su demolición para dar paso a un desarrollo comercial, estaba siendo inspeccionada por arquitectos. Según la declaración jurada de Robert Wilson, el topógrafo jefe, el hallazgo fue accidental. Estábamos inspeccionando los cimientos cuando Johnson, mi ayudante, se dio cuenta de que las medidas de la bodega no coincidían con la huella de la casa. Faltaban unos 15 pies en el ala este. Tras una inspección más cercana, descubrimos una puerta cubierta de yeso y pintada para que se confundiera con la pared. El yeso estaba bien hecho, pero se había agrietado con el tiempo, dejando entrever la forma de la puerta. Cuando Wilson y su equipo abrieron la entrada sellada, se encontraron con una cámara de unos 15 por 20 pies con 7 pies de altura. El informe de Wilson, archivado en la Comisión Histórica del Condado de Chatham, lo describió como una habitación bien construida con conductos de ventilación que conducían a aberturas ocultas cerca del suelo en el exterior. El piso era de luceta de pizarra con un drenaje en el centro. Las paredes habían sido cubiertas de corcho, supongo que para insonorizar. Lo más inquietante eran las herrerías clavadas en las paredes, argollas y ganchos oxidados a distintas alturas. La habitación apenas albergaba nada más. Algunas cajas de madera apiladas con trapos enmohecidos, botellas rotas, una caja metálica con lo que parecían efectos personales, relojes de bolsillo, gemelos, anillos, algunas billeteras con identificaciones demasiado deterioradas por el agua como para ser legibles. El hallazgo llevó a una pequeña excavación arqueológica en la propiedad. Dr. Lawrence Martin, quien dirigió el equipo de estudio de la Universidad de Georgia, escribió un informe que se archivó pero nunca se publicó. Según las notas de Martin, que el equipo de investigación de este programa descubrió, la búsqueda desenterró una zanja de unos 6 pies de profundidad en lo que habría sido el jardín ornamental de la propiedad. El suelo indica que fue cavado varias veces a lo largo de los años. Entre los objetos recuperados se encuentran restos óseos,
luego identificados como humanos, objetos personales similares a los encontrados en la habitación oculta, y lo más inquietante, grilletes de hierro de diseño inusual. Eran como esposas normales, pero acolchadas, supongo que para que no dejaran marcas evidentes en la piel. El mejor documento vino de una fuente inesperada. Mientras catalogaba los papeles de negocios de Elizabeth Harwood para archivarlos en la Georgia Historical Society, una archivista tropezó con un pequeño libro de cuero escondido en el fondo falso de una caja de documentos. El libro, en la letra de Elizabeth, parecía un diario codificado de 1836 a 1842. P.D. Dr. Margaret Wilson, una historiadora de códigos del siglo XIX, tardó 8 meses en descifrar el diario. Sus resultados fueron considerados demasiado inquietantes para ser publicados en 1965, pero académicos tuvieron acceso a ellos en 1986. El diario reveló los experimentos que Elizabeth realizaba con sus llamados voluntarios, hombres que elegía, seducía y traía a su castillo para largos periodos de cautiverio. Lo que sus notas indican es que ella consideraba estas acciones no como delitos, sino como una forma de investigación psicológica. Una entrada parcialmente descifrada de noviembre de 1839 dice: «Sigue mostrándome la dualidad que he visto en todos los hombres de cierta posición. En público, autoridad, seguridad. En la celda, a ruegos. Incluso cuando le ofrecí la libertad, prefirió quedarse en mis términos antes que revelar su verdadera naturaleza». La voluntad humana es más maleable de lo que piensan los filósofos, sobre todo cuando se combinan vergüenza y placer. Lo que hace más inquietante el caso de Elizabeth no es solo lo que hizo, sino la manera tan racional con la que lo planeó. Según su diario, elegía a sus víctimas siguiendo ciertos criterios. Varones de alta posición social que no tuvieran familiares en la región y que solían ser viudos o solteros cuyas largas ausencias no levantarían sospechas de inmediato. Ella se hizo amiga de ellos durante semanas, estudiándolos psicológicamente antes de llevarlos a la cámara secreta de su mansión. Lo más escalofriante es su registro de cuánto tiempo vivió cada hombre bajo su cuidado, desde unas semanas hasta casi 7 meses en un caso. La última entrada de su diario fue el 30 de abril de 1842. Dice así: «Las limitaciones de este entorno se han vuelto demasiado restrictivas para permitir una observación adicional significativa. He aceptado una oferta por esta propiedad y seguiré mi investigación en un lugar con menos limitaciones. Los registros del condado muestran que Elizabeth Harwood vendió su propiedad en mayo de 1842 a un comerciante de Charleston y dejó Savannah. Los manifiestos de pasajeros muestran que una mujer que se ajusta a su descripción se embarcó en un barco con destino a Liverpool, Inglaterra, en junio de ese año. A pesar de la búsqueda de los investigadores tras el hallazgo de su diario, no se ha podido confirmar qué hizo Elizabeth Harwood después de abandonar América. La investigación de lo que hizo Elizabeth Harwood se vio obstaculizada por el tiempo transcurrido y la naturaleza incompleta de los registros del siglo XIX. El número total de víctimas sigue siendo desconocido, aunque el examen forense de los restos hallados en la propiedad apuntó a un mínimo de 7 víctimas, todas ellas varones de entre 25 y 50 años. La causa de la muerte no pudo ser establecida por el estado en que se encontraron los restos, aunque en algunos casos se observaron signos de desnutrición. Lo que hizo diferente el caso de Elizabeth de otros crímenes históricos fue la contradicción entre su imagen pública y su vida privada. Los diarios del reverendo Whitaker, que abarcaron toda la estancia de Elizabeth en Savannah, están llenos de menciones a sus obras de caridad, desde donaciones al orfanato hasta visitas periódicas al hospicio de la ciudad. Una carta de la directora de la Savannah Ladies' Aid Society de enero de 1841 elogia a Elizabeth por su generosidad y rectitud moral. Esta doble vida le permitió moverse sin levantar sospechas durante años, utilizando su fachada de viuda respetable como tapadera. La cámara oculta en sí misma mostraba la forma en que Elizabeth hacía todo. El análisis arquitectónico de 1964 confirmó que la habitación había sido parte de la casa original y no una adición posterior, lo que implicaba que Franklin Harwood podría haber estado al tanto o incluso cómplice de las intenciones de su esposa desde el principio.
El sistema de ventilación era avanzado para la época, capaz de renovar el aire sin posibilidad de comunicación con el exterior. El corcho, traído de España, según los registros de envío, amortiguaba el sonido. Lo más inquietante fue el hallazgo de un mirador oculto en la pared compartida, lo que permitía a alguien en la habitación contigua, el almacén, espiar a quien se encontrara en la cámara. El efecto psicológico en la población cuando se hicieron públicos estos hallazgos fue enorme. Un artículo del Savannah Morning News, de octubre de 1965, capturó el estremecimiento colectivo que recorrió la comunidad histórica local cuando se reveló el alcance total de las acciones de Elizabeth. El periódico citó a una anciana que dijo que su abuela le contaba historias de Elizabeth Harwood. Era la dama sureña perfecta, siempre controlada, inteligente, nunca un cabello fuera de lugar. Y pensar que detrás de esa fachada se escondía. Bueno, quién sabe cuántos secretos más guardan estas casas antiguas. En 1967 se realizó una pequeña excavación en el antiguo emplazamiento de la casa adosada de Elizabeth en Savannah. Aunque no se encontraron restos humanos, los arqueólogos descubrieron un espacio subterráneo oculto, similar en estructura a la cámara de la plantación, pero en menor escala. Los archivos de la ciudad mostraron que Elizabeth había paid for extensive renovations on the property in 1838, just before the first time Thomas Wright and the other victims were recorded as having visited her home. La casa había sido destruida en un incendio en 1923 y reconstruida varias veces desde entonces, lo que dificultó la investigación. Lo más inquietante del caso de Elizabeth Harwood no es lo que se sabe, sino lo que se desconoce. Sus diarios, aunque detallados en su técnica, nunca revelan sus motivaciones. Estudios psicológicos de la década de 1960 llegaron a proponer desde una necesidad enfermiza de control provocada por su rol de mujer en la sociedad del siglo XIX, hasta la idea de que realmente creía estar haciendo una valiosa investigación sobre la naturaleza humana. El criminalista y psicólogo criminalista James Hoffman, quien reabrió el caso en 1968, escribió: "Lo que hace a Harwood inusual entre los asesinos en serie históricos es su aparente falta de placer sádico en el sufrimiento de sus víctimas. Sus apuntes parecían más notas de un científico que de alguien que buscaba placer. Esta distancia clínica es, a su manera, más inquietante que la rabia o el deseo emocional". El folclore local del caso Harwood ha ido expandiéndose a lo largo de los años. Las guías turísticas de Savannah a veces mencionan a la dama coleccionista en los recorridos fantasmas, aunque los hechos históricos se han distorsionado con el tiempo. La mansión de Harwood nunca fue reconstruida después de su demolición en 1965. El terreno permaneció vacío hasta 1981, cuando fue absorbido por una ampliación de la carretera. Algunos obreros hablaron de fallos extraños en la maquinaria y puntos de frío durante la excavación, pero es algo que se dice en una ciudad tan envuelta en folclore sobrenatural como lo es Savannah. En 1958, antes de que se descubriera la cámara oculta, una profesora de lingüística de la Universidad Emory llamada Dra. Catherine Reynolds estaba investigando la escritura de mujeres sureñas del siglo XIX, cuando tropezó con una serie de artículos académicos publicados en revistas médicas británicas entre 1843 y 1849. Los artículos, que trataban sobre los efectos psicológicos del aislamiento y la dependencia, fueron escritos por una E.C. Harwood, y relató experimentos que, sin ser abiertamente ilegales, violaron los límites de la ética de la investigación de la época. Reynolds made note of the articles in her study but made no association with Elizabeth Harwood of Savannah. No fue hasta 1969, cuando una estudiante de posgrado que investigaba el caso de Harwood tropezó con los documentos de Reynolds, que se hizo la conexión. Los intentos de seguir los pasos de Isabel en Inglaterra a través de las imprentas revelaron que había estado en Edimburgo, Cambridge y Londres, siempre cerca de centros de medicina. El último artículo se publicó en 1849. Luego de eso desapareció de los registros académicos. El último documento verificado que podría tratarse de Elizabeth Harwood es un registro de ingreso en un sanatorio privado en las afueras de París en junio de 1852. Médemy, E.
Ch. Americain expatrie 55 ans en Byron, entre purepuismen nerve et idees delirantes. El médico tratante dejó asentado que la paciente razona con claridad en temas científicos y filosóficos, pero tiene ideas preocupantes sobre la voluntad y la libertad humana que implican una mente más allá de la moralidad ordinaria. La paciente permaneció en el asilo hasta octubre de 1853, en que fue trasladada a otro establecimiento. No se encontraron más registros. Lo que más perturba del caso de Elizabeth Harwood es cómo explotó las convenciones sociales de su tiempo para ocultar sus acciones, como ladrá. Margaret Wilson notó en su estudio del diario descifrado de Elizabeth, Harwood sabía que una viuda adinerada era a la vez visible e invisible en la sociedad del siglo XIX. Aparente como para mezclarse en círculos decentes sin levantar sospechas, pero lo suficientemente discreta como para que sus asuntos personales pasaran desapercibidos. Ella aprovechó los roles de género de la época, ya que nadie sospecharía de una dama sureña de semejante violencia calculada, y esto abre la puerta a preguntas incómodas sobre cómo las normas sociales pueden en realidad encubrir a quienes saben explotarlas. El caso Harwood ha sido prácticamente olvidado fuera de los círculos académicos, eclipsado por crímenes más notorios del pasado, pero proporciona una visión inusual de cómo un depredador podría moverse dentro de la sociedad organizada del sur anterior a la guerra, explotando las mismas codes que pretendían limitar el comportamiento femenino para enmascarar actividades que desafiaban todas las normas sociales. Elizabeth Harwood no tuvo herederos. Su familia en Virginia al parecer se desvinculó tras su partida a Inglaterra, tal vez al tanto de los rumores que comenzaban a surgir sobre lo que realmente investigaba. En 1969, un descendiente de Thomas Wright, una de las víctimas de Isabel, cuya identidad fue verificada por posesiones encontradas en la cámara oculta, visitó el antiguo emplazamiento de la propiedad de Harwood. Según un periódico local, la bisnieta de Wright permaneció en el borde de la propiedad durante casi una hora antes de marcharse sin decir una palabra. Más tarde le dijo a un periodista, «No hay nada que decir. No justicia después de tanto tiempo». Pero quería estar en sus zapatos, demostrar que su desaparición no fue en vano. Cada víctima merece al menos eso. Hoy en día, la historia de Elizabeth Harwood nos recuerda cómo las apariencias engañan y cómo los depredadores más peligrosos son aquellos que saben cómo integrarse en la sociedad y violar sus normas más profundas. Como un investigador señaló en el informe final del caso al Buró de Investigación de Georgia en 1969, lo que es quizás lo más perturbador de Elizabeth Harwood no es que fuera un monstruo a la vista, sino que era lo suficientemente inteligente, metódica y paciente como para construir una existencia que le permitiera satisfacer sus impulsos más oscuros sin ser detectada. ¿Cuántos otros a lo largo de la historia, y quizás aún hoy, han descubierto lo mismo? Que la mejor forma de disfrazarse es no llevar ninguno en absoluto, sino asumir los papeles más honrados de la sociedad. Si hoy paseas por Savannah y pasas por Oglethorpe Square, te encontrarás con una pequeña placa histórica que no dice nada sobre Elizabeth Harwood o sus crímenes. La placa simplemente indica que aquí se encontraba una casa de pueblo que perteneció a la viuda de un gran plantador local y filántropa. Algunos secretos, al parecer, son demasiado inquietantes para celebrarse incluso en una ciudad que ha hecho gran parte de su industria turística con base en su historia oscura y embrujada. Y tal vez el silencio sea apropiado, no como olvido, sino como reconocimiento de que algunas cosas humanas escapan a toda explicación, incluso después de más de un siglo de estudio. En 1968, la Georgia Historical Society consideró si debían agregar los diarios y archivos de casos de Elizabeth Harwood a sus archivos públicos. Tras la discusión, los materiales se catalogaron como de acceso restringido, solo accesible a investigadores acreditados y con fines académicos. En su resolución, el comité dijo: aunque la verdad histórica debe ser preservada sin importar cuán perturbadora sea, hay una distinción entre preservación y promoción. Estos archivos se conservarán por razones históricas,
pero sin exhibiciones públicas que puedan interpretarse como glorificación o sensacionalismo de actos de extrema crueldad. Esta política continúa hoy, garantizando que la historia de Elizabeth no se olvide ni se aproveche. Y la cámara secreta, el lugar de los experimentos de Elizabeth. Antes de la demolición de la mansión, se tomaron planos arquitectónicos completos y fotografías para registros históricos. Se midió y se describió con exactitud el tamaño, las características y los materiales de la habitación. Pero ningún papeleo podría haber capturado lo que un arqueólogo llamó la sensación de sufrimiento que parecía persistir en el aire. El topógrafo que la descubrió se negó a volver a entrar y dejó el trabajo de documentación a sus ayudantes. En sus notas personales, que luego donó a la Sociedad Histórica, anotó: «He estado en prisiones abandonadas, tumbas antiguas, campos de batalla, y nunca he sentido un lugar que tan rápidamente me dijera maldad». Era como si las paredes mismas hubieran absorbido las intenciones de su creador. La habitación, como la mujer que la había creado, había guardado sus secretos durante más de un siglo, revelándolos solo cuando el tiempo había hecho imposible la justicia. En cuanto a Elizabeth Harwood, su destino es desconocido. Si la interna del manicomio a las afueras de París era en realidad Isabel, su historia terminó lejos de la sociedad que tan bien había manipulado, tal vez bajo el mismo tipo de control institucional que ella había ejercido sobre otros. Sería una hermosa simetría, pero la historia rara vez ofrece conclusiones tan limpias. Más probablemente, Isabel simplemente se desvaneció en el anonimato del siglo XIX en Europa, tal vez continuando su trabajo en nuevos lugares, tal vez no. La mujer que había sido tan cuidadosa en registrar sus pasos en Savannah no dejó más rastro para la historia. Después de todo, la historia de Elizabeth Harwood, la ama de plantación que encadenaba a sus amantes, nos recuerda que el mal suele tener la mejor apariencia, que lo peor del ser humano puede esconderse tras los mejores modales. En una ciudad fantasma, la suya no es una historia de fantasmas, sino algo peor, el horror racional y calculado de la crueldad humana, llevada a cabo con paciencia, inteligencia y gracia social. Y tal vez por eso, su relato sigue inquietando a quienes lo escuchan. No porque sea fantasioso, sino por lo plausible que resulta. En algún lugar de los archivos de la Georgia Historical Society, el diario cifrado de Elizabeth todavía existe, sus páginas desvanecidas guardando el registro meticuloso de sus experimentos. Y en algún lugar, tal vez, las almas de aquellos que murieron en su cámara secreta todavía esperan una justicia que nunca llegará. Sus historias, meras notas al pie del gran enigma de la mujer que los eligió, los encerró y los abandonó en su búsqueda de su propia y perturbadora visión de la naturaleza humana. Su silencio resuena a través de los años, un recordatorio de que la historia a veces se esconde tras muros reales y metafóricos, esperando ser descubierta por el tiempo o la casualidad. Quizá lo más inquietante sean los escasos retazos de la metodología de Elizabeth que aún se conservan en su diario cifrado. Según el Dr. Tam, como había explicado Wilson, Elizabeth había perfeccionado un método para desgastar la resistencia de sus víctimas. Ella empezó a desorientarlos, dejándolos a oscuras, cambiando los horarios de comida, creando patrones irregulares que les impedían llevar la noción del tiempo. A esto le siguió el aislamiento. Pasaba días sin hablar con nadie. Luego vino lo que ella llamó la reconstrucción, interacciones cuidadosamente controladas en las que se presentaba como verdugo y salvadora, la única fuente de contacto humano en un mundo desolado. Una anotación del 18 de enero de 1840 lo describe con precisión clínica. La susceptibilidad de F ha sido llevada más rápidamente que otros sujetos al tercer grado. Tras 16 días de acondicionamiento, ahora tiembla si lo dejan solo más de 6 horas. Cuando entro en la habitación, su alivio es evidente a pesar de que soy la razón de su cautiverio. La contradicción genera una gran disonancia cognitiva, que refuerza la adicción. Si le das algo sencillo, te lo agradece como si le hubieras dado el oro del mundo. Mañana empiezo las pruebas de lealtad. Estas pruebas de lealtad, como se detalla en entradas posteriores,
daban a la víctima la posibilidad de huir o pedir ayuda, pero a estas alturas, la mayoría se habían vuelto demasiado dependientes de Isabel para aprovecharla. Aquellos que intentaron escapar fueron sometidos a lo que Elizabeth llamó protocolos de reinicio, largos periodos de privación sensorial total, seguidos de una reintroducción al condicionamiento. Según sus apuntes, solo 2 llegaron a esta fase. Lo que les ocurrió a estos hombres no se menciona en las partes recuperadas del diario, aunque los restos humanos encontrados en la propiedad podrían dar la respuesta. En abril de 1841, Elizabeth se sentía cada vez más preocupada por conservar su negocio en Savannah. Los límites de este lugar se hacen evidentes. Y aunque la ceguera voluntaria de la sociedad me ha sido de utilidad, las limitaciones prácticas de administrar la herencia y continuar con mi trabajo me causan dificultades innecesarias. Sujeto H. Necesita más supervisión de lo que mis deberes públicos me permiten. Y el peligro de ser descubierto, aunque bajo, no puede ignorarse para siempre. Las oportunidades europeas merecen ser tomadas en cuenta. Esta entrada coincide con la correspondencia entre Elizabeth y algunos contactos académicos en Londres y Edimburgo que se encuentran en los archivos de la Universidad de Edimburgo. Estas cartas, encontradas por casualidad en 1970, revelan a Elizabeth preguntando por puestos de investigación y patrocinio privado en psicología médica, un campo que apenas estaba naciendo a mediados del siglo XIX. Sus letters of recommendation were from reputable doctors in Charleston and Philadelphia, indicating that Elizabeth had developed a set of professional relationships completely independent of her Savannah social world men, who knew her as a fellow intellectual, not as a plantation widow. La doble vida de Elizabeth no se limitó a sus actividades delictivas. Los archivos del condado de 1838 indican que ella solicitó derechos legales inusuales que generalmente se reservaban para los hombres, como la capacidad de hacer contratos sin supervisión masculina y más derechos de propiedad. La sentencia del juez, que se guarda en los archivos del tribunal, accedió a tales peticiones por los testimonios de buena reputación de la comunidad y por la gran habilidad que demostró Elizabeth en los negocios tras la muerte repentina de su esposo. Esta independencia jurídica otorgó a Isabel una libertad de acción de la que pocas mujeres de su tiempo gozaban y que le permitió actuar con escasa supervisión o control. Lo que hizo a Elizabeth tan eficaz como tapadera fue su observancia en todo lo que se veía de manera pública. Las notas de la iglesia indican que nunca faltaba a misa los domingos si se encontraba fuera de viaje. Las cuentas domésticas muestran donaciones caritativas, pero no exageradas. Sus gastos en vestido, que se reflejan en facturas de modistas, revelan el uso de tejidos de calidad en estilos discretos, adecuados para una viuda de su posición. Hasta sus escasas actividades sociales eran las que cabría esperar de una mujer de su posición. Como una contemporánea, la Sra. Eleanora Prescott, en su diario social de 1840, anotó: Mrs. Harwood se comporta en el punto justo, lo suficientemente presente para no levantar chismes, lo suficientemente discreta para respetar su viudez. Otras viudas podrían tomarla como ejemplo de dignidad. El descubrimiento de la cámara secreta de Isabel en 1963 reavivó el interés por casos similares. La historiadora de arquitectura Dra. Robert Chambers documented 17 other cases of hidden rooms in antebellum Southern mansions in a 1967 study. La mayoría parecían lugares de escondite para objetos de valor o refugios de emergencia, pero solo 3 parecían diseñadas para el encierro humano, y ninguna con las características sofisticadas de la habitación de Isabel. La conclusión de Chambers, ahora citada por todas partes en la literatura criminológica, fue que el caso Harwood no era una práctica común mal documentada, sino un caso aberrante de infraestructura criminal premeditada como nunca se había visto antes del siglo XX. La pregunta de si Isabel actuó sola ha sido discutida por historiadores y criminólogos desde que el caso salió a la luz. Aunque no hay evidencia clara de cómplices, hay indicios de que pudo haber tenido ayuda. La cámara oculta habría necesitado mano de obra experta para construirla, pero no hay registros de quién la construyó. La capacidad de Elizabeth de llevar víctimas aparentemente renuentes desde su casa adosada hasta la plantación, a 4 millas de distancia, habría sido difícil para una sola mujer. Lo más importante,
Cuando Isabel estaba documentada en eventos sociales en Savannah, alguien debió cuidar de las víctimas cautivas en la plantación. Un posible cómplice, nunca acusado ni implicado, fue el supervisor de Isabel, Walter Mills. Los registros del condado indican que Mills estuvo empleado en la finca Harwood desde 1834 hasta que Elizabeth vendió la propiedad en 1842. A diferencia de la mayoría de los supervisores, que rotaban cada pocos años, Mills se quedó con Isabel durante toda su viudez. Más interesante aún, los manifiestos de pasajeros revelan que un W. Mills partió en el mismo barco que Isabel en junio de 1842. La coincidencia es notable, aunque no se han encontrado más registros de Mills en archivos británicos. La teoría de Mills se hizo plausible en 1968 cuando un descendiente de una de las amas de casa de la plantación se acercó y compartió una historia familiar que se había transmitido de generación en generación. Según este relato, Mills entraba y salía del ala este de la mansión en horarios extraños, en ocasiones portando bandejas cubiertas. La sirvienta, de nombre solo registrado como Bessie en la historia familiar, declaró que el personal tenía prohibido ingresar a esa parte de la casa y que Mills hacía cumplir esta regla con severidad. Las historias orales deben tomarse con reservas, pero esto concuerda con la evidencia arqueológica encontrada en el lugar. Los detalles técnicos de la cámara oculta siguen entregando a los arquitectos forenses. El sistema de ventilación, estudiado en la encuesta de 1964, consistía en una serie de conductos estrechos por donde circulaba el aire, sin comunicación con el exterior. El aislamiento acústico capas de corcho importado de España era una tecnología que no se vería en las construcciones domésticas hasta décadas después. Lo más ingenioso fue el sistema de cierre de la puerta de la cámara, que se podía bloquear desde fuera con una serie de contrapesos que habrían hecho imposible abrirla desde dentro. Estas características no solo implican planificación, sino también conocimientos técnicos más allá de lo que se esperaría de una ama de plantación de la época. El diario de Elizabeth revela la manera en que elegía a sus víctimas. Ella narró que asistía a eventos de negocios en Savannah, Charleston e incluso Nueva Orleans, algo inusual para una mujer de su tiempo, pero que se aceptaba debido a su viudez y la necesidad de encargarse de los asuntos de su difunto esposo. En estos eventos, ella estaría observando posibles víctimas, buscando ciertas características. Hombres exitosos pero aislados, a menudo recién llegados a la zona y sin raíces locales. Ella se fijó especialmente en aquellos que mostraban lo que ella llamó cumplimiento adaptativo, la capacidad de modificar su comportamiento para ajustarse a las exigencias de cada situación social. En sus notas cifradas, Elizabeth lo definió como la base de la manipulación. Quienes suelen transformarse en lo que otros desean que sean, se convertirán con mayor facilidad en lo que yo necesito. La seducción, tal como la dejó registrada Elizabeth, se dirigió a explotar los intereses profesionales y el ego de la víctima. Se hizo pasar por una posible inversora o socia comercial, utilizando el nombre de su difunto esposo en el negocio de algodón para ganarse la confianza. El cambio de una relación de negocios a una personal se hizo con cuidado, mostrándose como una viuda digna que dudaba en volver a casarse. Sobrevivieron cartas a posibles víctimas, encontradas entre sus pertenencias en la cámara, que revelan su maestría para moverse en la línea de la decencia y la insinuación, nunca explícita, pero cada vez más familiar. Thomas Wright, the man who first brought Elizabeth into the historical record by showing up on Abercorn Street with unexplained wounds, makes multiple appearances in her journal between September and October, 1839. Le siguen en sus estadios sucesivos de lo que Elizabeth llamó construcción sistemática de dependencia. La última entrada sobre Wright, del 11 de octubre, dice: sujeto ha sido dado de alta en condicional como prueba de fase 4, pronóstico. Regresará en 48 horas debido a la ansiedad social que se ha creado y al refuerzo de patrones, marcas físicas atenuadas por restricción progresiva en los días anteriores. El siguiente día solo se lee: fallo de protocolo. Sujeto T no regresó como se esperaba. Medidas de contención en marcha. Esto coincide con la llegada y desaparición de Wright de la ciudad. Los elementos médicos de los experimentos de Elizabeth
Implican conocimientos más allá de lo que podría conocer cualquier lego instruido de la época. En su diario anota datos sobre el ritmo cardíaco, la dilatación de las pupilas y otros signos fisiológicos del estado psicológico, medidos con rigor científico. Ella observó cómo la manipulación nutricional alteraba el cumplimiento de los sujetos, cambiando las dietas para inducir estados mentales específicos. Una entrada es especialmente escalofriante, en la que relata cómo notó que se alteraban sus patrones de sueño como acelerador de cumplimiento, utilizando técnicas inquietantemente similares a las descritas en estudios de tortura psicológica del siglo XX. Donde Elizabeth aprendió esto, no está claro. Su educación formal, de acuerdo a los archivos familiares de Richmond, fue la que se esperaba para una mujer de su posición. Escuela de señoritas con enfoque en habilidades sociales antes que en ciencias. Pero el inventario de la biblioteca de su difunto esposo, presentado con sus documentos de sucesión en 1835, contenía varios libros médicos y psicológicos, algo raro en la biblioteca de un comerciante de algodón. Entre ellas, las primeras obras sobre fisiología y comportamiento del cerebro que acababan de ser traducidas del francés y del alemán. Isabel puede haber ampliado esta biblioteca a través de sus envíos registrados de compras de bibliotecas privadas en los años posteriores a la muerte de su marido. Lo que hace el caso Harwood tan inquietante para muchos historiadores es la forma en que ilustra la invisibilidad histórica de ciertos tipos de depredadores. Como criminóloga, ladrá. Como ya observó James Patterson en su estudio de 1971, si Elizabeth Harwood hubiera sido un hombre, sus hábitos peculiares recibir visitantes del sexo opuesto en horas extrañas, realizar entregas privadas en su propiedad aislada, las desapariciones inexplicables de sus socios, habrían levantado sospechas y habrían sido investigadas. Como mujer, y especialmente como viuda respetable, se aprovechó de la sociedad que se negaba a pensar en ella como alguien capaz de violencia premeditada. Esta ceguera le permitió moverse entre nosotros durante años. La historia de Elizabeth plantea preguntas incómodas sobre los registros históricos. ¿Cuántas otras Elizabeth Harwoods podrían haber existido, sus crímenes sin descubrir o registrados en documentos perdidos en el tiempo? La dispersión de la justicia criminal del siglo XIX y los tabúes sociales para reconocer ciertas formas de desviación, sobre todo entre las clases altas, generan puntos ciegos en la historia. Como notó la investigadora de archivos, DRA, Susan Reynolds, en su artículo de 1973 sobre el caso, por cada Elizabeth Harwood que dejó un diario codificado y una cámara secreta, ¿cuántas más se llevaron sus secretos a tumbas sin marcar? Dejando solo menciones crípticas en informes policiales, cartas personales o chismes locales. La evidencia física del Harwood Estate se conservó tras el descubrimiento de 1963. Las pertenencias encontradas en la cámara oculta relojes de bolsillo, gemelos, carteras, etc., presumiblemente de víctimas, fueron catalogadas, fotografiadas y depositadas en los archivos estatales de Georgia en 1967. Cuando la investigación de las denuncias de personas desaparecidas de la época había avanzado, se intentó relacionar estos objetos con ciertas personas. Se hicieron 3 identificaciones positivas: el reloj de bolsillo monogramado de Thomas Wright, un anillo distintivo que perteneció a Jonathan Daniels, corredor de algodón de Mississippi, y un clip de dinero de plata grabado con las iniciales FP, que se cree que perteneció a Frederick Parsons de Augusta. Los esfuerzos por rastrear a los descendientes de estos hombres tuvieron un éxito limitado. La familia de Wright, como ya se ha dicho, había conservado la historia de su desaparición en Savannah. Los Daniels, que siguen siendo una fuerza en los negocios de Mississippi, no sabían lo que le había ocurrido a su antepasado. En los registros familiares, Jonathan había muerto en un viaje de negocios sin más detalles. No se pudo encontrar herederos vivos de Frederick Parsons. Un anuncio en periódicos de Georgia en 1968 en busca de información sobre las otras víctimas no identificadas a partir de las pertenencias encontradas no produjo pistas fiables. Los restos humanos encontrados en la propiedad de Harwood fueron un desafío forense. La descomposición durante más de un siglo dificultó la identificación,
pero el análisis realizado en la Universidad de Georgia determinó que todos los restos eran varones que tenían entre 25 y 50 años en el momento de la muerte. Se observaron signos de desnutrición en algunos casos, y al menos 2 pares de restos mostraron fracturas curadas en sus extremidades superiores, que son consistentes con lesiones por sujeción. Debido al estado de los restos y las técnicas forenses de la década de 1960, no se pudo determinar la causa de la muerte, pero la forma en que se encontraron los cuerpos, en lo que parecía ser una sola tumba, sugiere que fueron enterrados al mismo tiempo, posiblemente mientras Elizabeth hacía los preparativos para irse de Georgia. La historia de Elizabeth Harwood se desvaneció con el tiempo, eclipsada por crímenes más notorios y por la falta de imágenes para cautivar al público en el género del true crime. El interés académico perduró más tiempo. El caso llegó a figurar en manuales de criminología como ejemplo de depredación femenina que desafió las expectativas de género de la época. Un perfil psicológico de Isabel, elaborado por el Dr. Margaret Wilson en 1976, a partir de lo que se había descifrado del diario, propuso una personalidad superorganizada, superinteligente, totalmente carente de empatía y obsesionada con el poder, lo que más tarde se relacionaría con ciertos depredadores en serie. El caso Harwood de vez en cuando vuelve a aparecer en la cultura popular, pero no siempre con exactitud histórica. Una novela de 1982 llamada The Widow's Chamber se inspiró libremente en la historia de Elizabeth, reubicándola en Nueva Orleans y agregando elementos sobrenaturales que faltaban en el relato histórico. Una serie documental de 1998 sobre crímenes históricos inusuales dedicó 20 minutos a Elizabeth, pero más a la arquitectura de la cámara oculta que a su psicología o sus víctimas. Más recientemente, una película independiente de 2012 basó en Elizabeth un personaje de ficción, aunque el guión se tomó muchas libertades con los métodos y motivaciones de la figura histórica. Para los investigadores, lo más importante del caso Harwood es el diario de Elizabeth, una rara mirada de primera mano a la mente de una depredadora, sin filtrar por las voces de los hombres que solían registrar estos casos en el registro histórico. La frialdad clínica con la que Isabel relata sus acciones nos abre la puerta a una forma de depredación que no necesita fuerza física, sino que usa los sistemas sociales y sus normas como armas de control. Como observó la Drod Wilson en su informe final, Elizabeth Harwood captó algo esencial sobre la vulnerabilidad humana, que el encierro físico no es más que el reflejo del psicológico que diseñó en sus víctimas. Lo que nunca se podrá recuperar, a pesar de toda la documentación e investigación, son las historias completas de quienes padecieron en la cámara secreta de Isabel. Sus historias se mantienen solo en sus gélidas notas, su humanidad reducida a observaciones clínicas de respuestas a estímulos y fases de deterioro mental. Esta última eliminación, la pérdida de sus propias narrativas sobre lo que le sucedió, es quizás la mayor violación que Elizabeth cometió contra sus víctimas. Sus voces están calladas. La de ella, perturbadora, sobrevive en sus cuidadosos diarios. En 1969 la Georgia Historical Society encargó una pequeña placa de bronce para colocarla cerca de donde solía estar la mansión Harwood. A diferencia de las placas históricas que conmemoran logros o sucesos importantes, esta solo contenía la inscripción: en memoria de los desaparecidos en Savannah entre 1836 y 1842, cuyas historias nunca se contaron. La placa permaneció allí hasta 1981, cuando la construcción de la carretera obligó a quitarla. No fue reinstalado en el nuevo lugar, tal vez porque la comunidad no quería recordar tales partes feas de la historia local. Hoy en día, el lugar donde Elizabeth Harwood realizaba sus experimentos se encuentra bajo una simple franja de carretera. La Savannah que conocía se ha convertido en un lugar turístico, con su distrito histórico intacto y sus historias más oscuras pulidas para los ghost tours y los paseos históricos. Cuando se cuenta en absoluto, la historia de Elizabeth se suele representar como una historia sensacionalista de barba azul femenina, en lugar de la imagen mucho más perturbadora de una mujer que explotó las normas de género de su época como tapadera para la depredación sistemática. El último enigma de Elizabeth Harwood: ¿qué le ocurrió después de abandonar América?
Nunca lo sabremos. Si ella continuó sus actividades en Europa, no dejó rastros tan evidentes como los encontrados en Georgia. El paciente en el asilo francés que podría haber sido Isabel, habría sido liberado o trasladado en 1853, cuando tenía alrededor de 56 años, y le habrían quedado muchos años más para hacer. Las publicaciones científicas firmadas con el nombre E.C. son un ejemplo. Harwood llega a su fin en 1849, lo que indica un cambio de nombre, o el cese de su actividad intelectual pública. Lo más perturbador de la historia de Elizabeth es lo cerca que estuvo de permanecer en el anonimato para siempre si el Harwood Estate hubiera sido destruido sin el descubrimiento de la cámara oculta, o si Elizabeth no hubiera guardado su diario codificado. Sus delitos nunca habrían salido a la luz. Las desapariciones de sus víctimas, ya mal documentadas e investigadas en su época, habrían quedado en notas al pie de página de la historia. Ella misma sería recordada, si es que lo era, como otra viuda de las plantaciones sureñas de antes de la guerra, digna, discreta, en una palabra, anodina. Esta posibilidad abre la puerta a preguntas inquietantes sobre la memoria histórica y su registro. ¿Cuántas otras Elizabeth Harwoods podrían haber existido a lo largo de la historia? Sus crímenes sin descubrir, o sus archivos destruidos en una época en que las mujeres respetables eran sospechosas de violencia con poca frecuencia, especialmente del tipo premeditado y psicológicamente complejo que practicaba Elizabeth. ¿Cuántos depredadores habrán cazado tras la apariencia de los roles de género? Estas preguntas han llevado a algunos criminólogos a creer que las asesinas en serie pueden estar muy subrepresentadas en los registros históricos, no porque fueran infrecuentes, sino porque rara vez eran capturadas o registradas. El artículo del Savannah Morning News, de octubre de 1965 que dio a conocer el caso de Harwood al mundo decía: lo que hace que este caso sea tan inquietante no es solo lo que hizo Elizabeth Harwood, sino lo bien que su respetabilidad la ocultó de sospechas. Ella había aprendido algo sobre su sociedad, que algunas personas eran consideradas incapaces de ciertos crímenes, sin importar las pruebas. Ese punto ciego está presente en todas las épocas, incluida la nuestra. ¿Cuántas Elizabeth Harwoods modernas podrían estar moviéndose entre nosotros, ocultas a la vista, protegidas por nuestras propias suposiciones sin examinar sobre quién puede ser peligroso? Tal vez esa sea la mayor herencia de la dama de la plantación que encadenó a sus amantes, no los horrores que infligió, sino la advertencia de cómo nuestras propias convenciones sociales pueden ser utilizadas en nuestra contra por aquellos que saben cómo explotarlas. En el vacío entre lo que la sociedad considera posible y lo que la naturaleza humana permite, cazadoras como Elizabeth Harwood jalan su territorio. Y eso, más que cualquier fantasma sobrenatural, es lo que sigue inquietando a quienes la conocen, que Elizabeth Harwoods puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar, oculta tras la apariencia de la persona en la que menos sospechamos. Hoy en día, mientras recorres la Highway 17, no hay nada que te diga lo que una vez estuvo debajo. La cámara secreta ha sido sellada, los restos reenterrados con dignidad, la evidencia catalogada y archivada. Pero las preguntas que plantea el caso de Elizabeth todavía rondan la literatura académica y las historias susurradas en los tours fantasma de Savannah cuando los guías se desvían del guión. ¿Qué tanto conocemos a las personas que nos rodean? ¿Qué oscurece tras las fachadas más respetables? ¿Y cuántas historias como la de Elizabeth quedan sin contar, enterradas bajo siglos de tiempo, costumbre y ceguera deliberada? Estas, tal vez, son las verdaderas herencias de Elizabeth Harwood, una inquietud que nos persigue por las plazas y bajo el musgo español de una ciudad que guarda sus secretos a flor de piel.